Se está hablando de sanción de 60 puntos, descenso en lo que sería uno de los mayores, si no el más, castigo de la historia del fútbol. Pero lo más importante es lo que nadie está diciendo, y es que realmente casi nadie sabe qué va a pasar con el Manchester City. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y vamos a hablar y explicar esta historia. Así que, como digo siempre, dentro vídeo. Ahora mismo el Manchester City tiene unos 115 cargos en su contra en cuanto a cuestiones financieras, que tiene que ver con temas financieros como inflar sus ingresos, no dar una información completamente transparente a la Premier League o temas incluso con los patrocinadores. Y estamos hablando de un periodo muy concreto, es decir, todas estas cuestiones datan del periodo entre 2009 y 2018. Es decir, no se trata de un hecho puntual, se trata de algo muy continuado. Y por eso muchos medios están incluso publicando algo que tampoco tiene demasiada base, que luego explicaremos un poco en qué viene todo eso, pero están publicando cosas de sanción posible de 60 puntos, lo que equivaldría lógicamente a que descendieran incluso de categoría. Y desde estos medios todos recuerdan también sanciones, iba a decir similares, pero con menos puntos de sanción que le dieron la Premier League también a Everton o a Nottingham Forest. Pero es que lo que hicieron esos dos clubes fue algo puntual, fueron cuestiones puntuales y recibieron una sanción en cuanto a puntos, creo recordar que eran como 4 y 6 puntos. La gran diferencia, y con razón, es que aquí no se está hablando de algo puntual, sino de algo que, como hemos comentado, se trataría de muchos hechos, más de 115, entre 2009 y 2018, es decir, casi 9 años de faltas continuadas. Y aquí, en este punto, tenemos que tener claro una cuestión que es importantísima, que es el hecho de que el juicio ya ha ocurrido. Es decir, ahora mismo solamente estamos esperando que nos informen del resultado, que nos informen del veredicto, pero ya se le ha juzgado al Manchester City, aunque eso no salga en la prensa. Es decir, esto ahora mismo no va de que si hay o no hay caso, de que si incurrieron en esas violaciones de las reglas o no lo hicieron, porque eso ya no tiene sentido. Es decir, ya está todo lo que había que investigar y ya está todo hecho, solamente nos falta el veredicto. Se está hablando, incluso se ha publicado en muchos medios, que la posible sanción que se podría llegar a rumorear estaría en torno a los 60 puntos de sanción. Eso, obviamente, equivaldría al prácticamente descenso matemático del Manchester City de la Premier League. Pero en este punto tenemos que aclarar una cosa. Esa información no ha salido ni de la Premier ni de ningún actor implicado. Esto ha salido de expertos, de analistas y de gente que ha sumado, ha hecho una regla matemática, es decir, ha tenido en cuenta de que si al Nottingham Forest en su momento le pusieron una sanción de 6 puntos, por esa misma regla de 3, por todos los años, por todos los cargos, pues saldría una sanción de unos 60 puntos. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, la cuestión no es que se haga ningún rumor de ningún sitio aseverando que le van a poner una sanción de esa cantidad de puntos al Manchester City. Es decir, no sabemos si eso en realidad va a ocurrir o no va a ocurrir. Y lo más normal es que no ocurra de esa forma, porque hay muchas razones para pensar así. Es decir, todos los cargos, todos los famosos 115 cargos, no tienen la misma validez y tampoco sabemos si todos se han investigado o todos se han demostrado como verdaderos o no. Es decir, no se suma de una forma matemática cada uno de los cargos para que al final dé una suma total de 60 puntos. Todo esto se trata de una sanción legal, de una sanción deportiva, pero también de una sanción política, porque al final el Manchester City hoy en día es uno de los máximos referentes del fútbol inglés a nivel mundial. Es decir, si pensamos que al Everton le pusieron 6 puntos
de sanción y al Nottingham Forest 4, no podemos asegurar que eso vaya a pasar de esa forma al Manchester City. Es más, yo apostaría a que la sanción puede ser en cuanto a puntos, pero puede ser más una sanción económica. Porque seamos justos, si nos enteramos finalmente de que al Manchester City le han puesto una sanción de 4 puntos, nadie pensará que va a cambiar la vida del fútbol inglés. Vamos a imaginarnos varios escenarios en cuanto a lo que puede ocurrir a partir de ahora. En el primer escenario nos podemos ir a una sanción de tipo suave, como decía antes, que todo se quede en una multa económica, quizás alguna ventana sin poder fichar futbolistas. En el segundo escenario sí que nos iríamos a una reducción de puntos, pero podríamos estar hablando de una sanción de unos 10, de unos 15, de unos 20 puntos, la suficiente sanción como para impedir que el Manchester City disputara la próxima edición de la Champions League, pero no lo suficiente como para descenderlo de categoría. Y en el último escenario, el más extremista, ahí sí que podríamos ver una sanción de 30, de 40 puntos y que eso significase un descenso de categoría. Y estaríamos ahí ante un escenario completamente nuevo, porque realmente yo no me puedo creer que la Premier League se vaya a tirar piedras contra su propio tejado. No estaríamos hablando de algo imposible, pero estaríamos hablando de algo lo suficientemente extraño como para ser considerado como absolutamente histórico. Porque seamos francos, en esto también se está jugando un poco el qué quiere ser la Premier League. Vamos a bajarlo a tierra. ¿De qué se le acusa al City realmente? Porque he escuchado mucha gente pensando que es porque han gastado dinero de más o porque han hecho fichajes gastando mucho más de lo que debían, pero no es así realmente. Cada uno de los clubes, al final son propiedades privadas, pueden gastar lo que quieran y en el momento que ellos decidan. El problema no está ahí. El problema es si esos ingresos no son reales. Vamos a verlo como un ejemplo. Si yo digo que tengo un patrocinador que me paga 50 millones, pero al mismo tiempo ese patrocinador soy yo mismo o es alguien relacionado conmigo, pero en el que yo estoy realmente detrás, sería como saltarse completamente las reglas. Son ese tipo de cosas las que precisamente se investigan o se han investigado en torno al Manchester City. Se sospecha que muchas de las empresas que acaban estando vinculadas al club forman parte de una extraña red que es el mismo club en el fondo. Pero también se le acusa de otras cosas, entre ellas podemos hablar de una falta de cooperación o una falta de información completamente clara de sus cuentas a la Premier League. Se dice que ha dificultado de alguna forma el acceso a toda la información para realizar la investigación y que no ha dado toda la información clara o lo suficientemente clara como para que se sospeche mucho más. Y ahí, en ese tipo de cosas, también se le han ido sumando cargos. Y es que el hecho de que todo este tipo de irregularidades se hayan dado durante tantos años, porque estamos hablando de casi una década, es algo que suma mucho más a la importancia en cuanto a la investigación. Así que no, realmente no va de si ficharon más, si tenían más dinero o no tenían tanto dinero. No va de nada de eso. En este punto, la Premier League realmente tiene un dilema bastante importante, porque por un lado, si aspira o quiere mantenerse como una competición decente y donde sea respetada, si todo esto ha ocurrido, debe producirse una sanción ejemplar, debe mandar un mensaje claro, debe tener en cuenta que no hay nadie que se pueda saltarse las reglas. Pero a nadie se le escapa que el Manchester City es uno de los mayores valores actuales de la Premier League. Es una de las razones por las que la Premier League hoy en día es seguida por todo el mundo. Por otro lado, si la sanción es muy suave, perderían esa estabilidad que tienen y esa imagen también de cara al exterior. Y además mandarían un mensaje contraproducente, porque estarían de alguna manera diciendo: vale, si eres pero has cometido este tipo de irregularidades o te has saltado las reglas de esta forma, eres sancionado de esta manera, pero si eres este otro y te necesito, pues no te voy a sancionar tanto. Ahora, la última pregunta clave.
Y a lo mejor lo más importante, ¿cuándo se sabrá algo? ¿Cuándo sabremos el veredicto? ¿Cuándo sabremos qué es lo que pasa finalmente? Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este sentido es que tanto el juicio como los diferentes alegatos de todas las partes ya han terminado. Y la Premier League, por otro lado, todavía no ha dado una fecha oficial. Simplemente se ha dicho que en breve se va a conocer. Pero ese en breve no sabemos realmente cuándo puede ser. Puede ser la próxima semana, puede ser dentro de 2 días o puede ser dentro de 2 meses. Lo que sí es cierto es que, según se dice en muchos estamentos distintos, que se quiere todo hacerse público antes de que termine la presente temporada. Aunque no se descarta por ninguno de esos factores que, dada la complejidad absoluta del caso, toda esta decisión se termina haciendo pública incluso en verano. Y realmente tiene todo el sentido del mundo, porque si hubiese una sanción tan importante para la organización de la siguiente temporada, sería importante saberlo antes, evidentemente. Al final, la pregunta no es tanto qué ha hecho o qué ha dejado de hacer el Manchester City, sino el dilema en la que está metida la propia Premier League. Y esta creo que es una buena pregunta para dejar que la contestéis en los comentarios. ¿Qué haríais vosotros si fuerais la Premier League? ¿Sancionaríais fuertemente al Manchester City sabiendo que eso os puede perjudicar bastante, incluso y sobre todo a nivel económico? ¿O pondríais una sanción un poquito más suave para no perder a ese Manchester City, que es uno de los mayores valores de la liga? Déjamelo abajo en los comentarios y, como siempre, te voy a pedirte que te suscribas al canal, que es la mejor manera de ayudarme con este proyecto. Y nada, vamos a dejar el vídeo aquí para decirte lo de siempre. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.